Bueno, Shabbat Shalom, saludamos a toda nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos aquí desde nuestra sede Paipa, Boyacá. Le damos gracias al Eterno por su infinita misericordia. Y en esta oportunidad vamos a entrar en un tiempo especial de enseñanza. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. La enseñanza de esta mañana tiene como título, para que usted por favor vaya anotando juicioso y siguiéndome en la lectura, llamados a su mesa. Llamados a su mesa. Y esta enseñanza, de pronto usted ya la había escuchado de su primera vez, está basada en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, y vamos a hablar de un personaje muy importante que casi no se menciona, pero tiene una trascendencia y una enseñanza muy importante para nuestras vidas, y es Mefiboset. Vamos a hablar entonces en este pasaje, y vamos a encontrar dos puntos bien importantes y bien especiales que vamos a abarcar durante la enseñanza. Y es el primero, y es que hay un llamado a que tú y yo participemos de la mesa de nuestro Padre. Y pues vamos a comprender en la enseñanza a qué se refiere el que seamos llamados a su mesa. Pero también habla de un punto muy hermoso, que es la restitución. Entonces, esta es una enseñanza, ya sea porque usted es la primera vez que está escuchando del Eterno y el Padre le está haciendo la invitación a la mesa, o que usted ya fue invitado a la mesa, y ya lo vamos a ir comprendiendo a medida de la enseñanza, o usted ya hace parte de la mesa, pero por alguna razón, por algún motivo, ha perdido muchas cosas y el Padre quiere restituirle. ¿A cuánto le gustan los regalos del Eterno? Amén. ¿Cuántos han perdido cosas? Todos hemos perdido algo, ¿cierto? Oportunidades. Hemos perdido oportunidades, hemos perdido momentos en donde podamos hacer muchas cosas, pero cuando el Padre dice yo te voy a restituir, es algo muy bello, porque Él lo hace de una manera en que tú y yo ni nos alcanzamos a imaginar, la forma en que Él devuelve al doble y aún mayor. Y eso es algo que vamos a aprender con Mefiboset. Así que yo le invito a que me acompañen en Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer Segunda de Samuel 9. Vamos a leer versículo 1. Y dice: cierto día, David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Vamos a detenernos ahí. Y es que es algo muy bonito, porque para los que hemos leído otras partes del libro de Samuel, en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, encontramos que David hace una pregunta, y es: ¿qué puedo hacer para el Eterno? No sé si lo recuerdan, que es cuando él propone en su corazón hacer el templo, ¿cierto? Él dice, bueno, yo quiero hacer algo para el Padre y yo quisiera hacer el templo. Bueno, sabemos que él no fue el que lo hizo, sino a quien le delegó esta tarea, a Salomón. Pero nació una intención en el corazón de él en ese momento, y es: ¿qué puedo hacer para Yahweh? Pero en este pasaje, ya en el capítulo 9, encontramos que él ya hace una segunda pregunta, y es: bueno, ¿qué puedo hacer por otra persona? Primero dice: ¿qué puedo hacer por Yahweh? En el capítulo 7, pero en el 9 dice: yo quisiera hacer algo por otra persona, y en este caso es por los descendientes, alguien descendiente de la familia de Saúl, que en este caso era Mefiboset. David conocía a Mefiboset en ese momento, él no tenía ni idea quién era ese hombre. Entonces la pregunta de David mostraba un gran amor, porque Saúl se hizo a sí mismo enemigo de David. Los que hemos estudiado la historia, ¿cierto? David fue elegido para ser sucesor de Saúl, y sabemos que no era tarea fácil, porque Saúl pues era un hombre que había hecho grandes cosas en medio del pueblo. Recordemos que aún en las batallas la gente que decía que Saúl había matado a miles, pero David a sus 10.000. Entonces empezó a nacer en el corazón de Saúl algo que se llama la envidia, el orgullo, y en vez de verlo como el siervo escogido de Yahweh, empezó a verlo como un rival, como un enemigo.
Entonces, uno dice, tremendo el corazón de David, definitivamente, porque a pesar de él, dice, yo quiero mostrar bondad con la casa de Saúl, a pesar de que Saúl, ¿cuántas veces procuró matarle? Uy, muchas veces. Muchas veces. Y David tuvo oportunidad también para hacerlo, Claro. pero él nunca lo hizo. Él siempre guardó ese legado especial, porque él sabía que era el rey escogido por el Padre, que por la decisión que él tomó incorrectamente de hacer lo que no tenía que hacer, según la historia, ¿cierto? Cuando se puso a sacrificar holocausto, cuando le perdonó la vida al rey, haga todo lo que pasó, entonces pues el Padre lo destituyó, pero aún así el Padre guardó mucho el corazón de David, y es algo muy bello porque muestra mucho amor de parte de este hombre. Además de que era costumbre que en aquellos días, para el rey de una nueva dinastía, él tenía todo el derecho de masacrar a cualquiera que haya estado conectado con la dinastía anterior. O sea, David tenía todo el derecho de arrasar, de matar, aun si habían niños, niñas, si habían animales, todo lo que fuera de la dinastía anterior. Era algo que era tradición en ese momento. Y vemos aquí el corazón de David muy diferente. Él dice, no, yo le quiero mostrar bondad, quiero mostrar Gesed en el hebreo, misericordia, bondad. Entonces David fue en contra de este principio de ser vengativo, aún de preservar su dinastía, y dijo que qué podía hacer por la familia de su enemigo. ¿Usted se ha preguntado eso en algún momento? ¿Alguno aquí tiene un enemigo? ¿No? De pronto oculto, ¿cierto? Pues yo no sé, el que duerme a mi lado, no mentiras. No, ese no. Muchas cargas. Pues muchas veces sí, uno de verdad que las dificultades son en su matrimonio, muchas de las veces sí puede. Si uno pues sí, será que es que es mi enemigo, ¿cierto? Sí, o de claro. pronto alguien en tu familia, alguien en el trabajo, alguien que nos tiene ahí entre Sí. ceja y ceja. No, eso sí. Pero uno no lo sabe. Ah, Y uno que dice, uy, ese me cae como mal, me cae gordo, pero hemos dicho lo que ha dicho David. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mostrar bondad por ese enemigo? Eso es una muestra de amor muy grande. Y es una muestra de que el corazón está completamente transformado y restaurado en todas las áreas, de que no guarda resentimiento, de que no guarda rencor, porque a pesar de todo eso David dijo, no, yo voy a mostrar misericordia. Además de que David, y quiero que sin que usted pierda el texto principal, que es 2 de Samuel 9, me acompañe por favor a 1 de Samuel 20. 1 de Samuel capítulo 20, versículo 14 y 15. Y dice la palabra, y que tú me trates... perdón, vamos a leer desde el versículo 11, dice, ven al campo conmigo, le respondió Jonatán. Entonces salieron juntos al campo, y Jonatán le dijo a David, te prometo por Yahweh, Elohim de Israel, que para mañana a esta hora o a más tardar, pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Mira, aquí empezamos a recordar esa maravillosa amistad de David con Jonatán, ¿cierto? El ver que a pesar de que Jonatán era el hijo del enemigo de David, él dijo, yo voy a ir por encima de todo eso y voy a preservar nuestra amistad. Y le dice que le va a hacer saber los planes de su padre. ¿Será que Jonatán no amaba a David? Era un amor muy entrañable. O sea, y eso se ve hoy día, porque se supo, es una hermandad y una amistad tan fuerte, y más sabiendo que, por ejemplo, hoy día pasa de que si los papás se caen mal con una familia, hacen que los hijos también aborrezcan a esa familia, ¿cierto? Como que no, hay que romper todo nexo, no puede haber hermandad ni nada, y los niños o los hijos crecen diciendo esa familia es mala, pero nunca saben el por qué y nunca se hablan, y es por situaciones que vivieron los adultos. Pero aquí vemos un caso totalmente diferente. Aquí vemos un Jonatán que ama y es fiel a su amigo. Versículo 13 dice, pero si está enojado y quiere matarte, que Yahweh me castigue. Mira lo que dice Jonatán. Y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Un amor muy grande. Dice que Yahweh esté contigo como antes estaba con mi padre. Y yo creo que aún para él como hijo,
Eso debió haber sido muy duro porque él sabía la embarradota que había hecho el papá. Y él sabía que ya la presencia del Eterno no estaba ahí. Recordemos que David llegó a ser hasta torturado o atormentado por demonios. Saúl, por causa de haber perdido la presencia del Eterno. Dice que hasta buscaba mediums, brujos, para tratar de buscar respuesta porque el profeta Samuel nunca más volvió a hablar. Dijo, ya ha sido destituido. Entonces, versículo 14, seguimos leyendo, de Primera de Samuel, capítulo 20. Y dice, y que tú me trates con el fiel amor de Yahweh mientras que yo viva, pero si muero, versículo 15 dice, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando Yahweh elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo, que Yahweh destruya a tus enemigos. Y él sabía que estaba hablando de su propia familia. Tremendo. Y dice, y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después Jonatán dijo, mañana celebramos el festival de la luna nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar de la mesa está desocupado. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, era un pacto de una relación de amistad y de fidelidad hasta la muerte, ¿cierto? Y Jonatán le dijo, si como Yahweh va a destruir a todos tus enemigos, preserva y sé fiel con mis descendientes. Muéstrales bondad y misericordia. Y así fue. Entonces, básicamente lo que en el capítulo 9 de Segunda de Samuel, que es lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo es que David está recordando su relación y el pacto que hizo con Jonatán en Primera de Samuel capítulo 20, como lo acabamos de leer. Así que aquí vemos que las acciones que David va a tomar en el capítulo 9 de Segunda de Samuel no son acciones basadas en emociones, sino son acciones basadas en un cumplimiento de un pacto, de una promesa. ¿Y qué tan difícil es el cumplimiento de las palabras, cierto? Hoy día la palabra ya no tiene ningún valor. Hoy día toca ir a la notaría y autenticar y refirmar y resellar para que la gente cumpla con lo que promete, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas promesas hemos hecho a nuestros hijos, por ejemplo? Los que tienen hijos. Aún los hijos, ¿cuántas promesas han hecho a los padres? Papi, yo te prometo que me voy a portar bien, voy a mejorar. O los padres con los hijos, ¿no? Mi amor, yo te prometo que si pasa esto en el colegio, no sé, te voy a llevar al parque. Y a veces pensamos que las palabras se las lleva el viento, pero delante del Padre todo lo que tú y yo digamos está siendo escrito. Y entonces, ¿yo me puedo olvidar de lo que he prometido? ¿Yahweh se olvida de lo que promete? No, Él no. ¿Cuántas cosas Él nos ha prometido a nosotros? Muchas. ¿Cuántas ha cumplido? Muchas también. ¿Que faltan otras por cumplirse? Por supuesto. Pero Él dice que Él no es hijo de hombre para mentir ni para cambiar de parecer. Dice Números. Dice que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Lo que significa que las promesas y lo que tú y yo digamos tienen que cumplirse aún lo más mínimo. Porque le coloco un ejemplo, los que son padres con sus hijos, si le prometen algo y no cumplen, ¿qué genera eso en un hijo? Desconfianza. Mi papá es mentiroso. Mi papá y mamá no cumplen. Mi papá me dijo que me iba a comprar esto, o que me iba a llevar a tal lado, o que me iba a hacer esto. Y esta es la hora que no cumple ni años, podrán decir los muchachos, ¿cierto? Y eso genera cierta desconfianza, genera un corazón que sea difícil de volver a confiar aún en las palabras de las demás personas. Y sí, bueno, pero yo cómo voy a creer en alguien si durante toda mi vida me han dicho cosas y nunca he visto el cumplimiento de esas mismas. Pero aquí David vemos que sus acciones, y grabes esto en su corazón y si quiero anótelo, no estaban basadas en las emociones. Y es que cuando nuestras acciones no se basan en las emociones, pues es un plus muy grande, y es que todo lo que tú y yo decimos se tiene que cumplir. Y aquí en adelante guarde y atesore eso en su corazón. Si de pronto de todo lo que usted ha dicho no ha cumplido ni media, pues pídale perdón al Padre y diga: Padre, aquí en adelante haz de mí un hombre o una mujer, un joven, una jovencita, que yo tenga palabra, lo que yo diga, así sea.
Aun cuando tú prometes ayudarle a alguien y no lo haces. Yo te prometo que apenas yo consiga y tenga, te voy a bendecir. Y la persona se guarda eso en su corazón y dice, está esperando eso. Y no pasa nada. ¿Qué puede ocurrir? Pues que el corazón se decepciona, en esa palabra. La decepción, como traicionado, ¿cierto? Como que Se hacen heridas. Y el Padre en algún momento nos ha traicionado, nos ha decepcionado. Nosotros a Él sí, muchas veces. Pero Él a nosotros no. Él es muy hermoso, muy fiel. Él sí dice algo, Él lo cumple. Ya si no se cumple en nuestra vida, es culpa de quién? De nosotros. Porque Él es muy fiel. Vamos a seguir leyendo, vamos a volver a nuestro texto principal de 2 de Samuel capítulo 9. Entonces hasta este momento ya hemos entendido un poco más el contexto, ¿no? El por qué David preguntaba por los descendientes de Saúl, de sus enemigos, y el por qué quería mostrar bondad. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 4 de 2 de Samuel capítulo 9 y dice, versículo 2 dice, entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Yahweh. Ahí mismo en el versículo 3 dice, Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. No sé qué dice en otra versión. Lisiado. Lisiado. Tullido. Cojo. Dice, ¿dónde está? Pregunta el rey David, versículo 4. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Vamos a detenernos ahí. Entonces, Siba era un antiguo empleado de Saúl. ¿Usted se imagina el miedo que tuvo Siba cuando lo llamó David? Porque era un siervo de su enemigo. Digo, no, ahorita este me va a llamar y me va a matar. Pero Siba dice que a pesar de él se presentó bien y dijo, sí, yo soy. Sí, yo antes servía a Saúl, pero pues ahora lo sirvo a usted. ¿Qué necesita, mi rey? Porque Tu esclavo. Tu esclavo, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo. O sea, una actitud de mucha humildad en ese momento de Siba. Dice que él era un antiguo empleado de Saúl y le cuenta a David sobre Mefiboset. Entonces David solo pudo enterarse de que había un descendiente de Saúl que aún seguía con vida y solo podía enterarse de dónde estaba a través de este siervo llamado Siba. Esto significaba que Mefiboset estaba escondiéndose. No solamente, y ya vamos a entender más adelante qué fue lo que pasó con él, porque quedó lisiado, pero literalmente él se estaba escondiendo porque recordemos lo que les decía hace un momento, por veredicto. Él sabía que donde lo encontraran, ¿qué pasaba? Lo mataban. Mefiboset sabía del pacto que hizo su padre con el rey. No tenía ni idea de lo que Jonatán había hecho con David. Mostrarle la bondad o la misericordia de Yahweh, esa era una frase clave para entender la motivación de David. Yo quiero mostrarle bondad. ¿Y ya cuántas veces lo ha dicho? 2 veces. Quiero mostrar la bondad de Yahweh. Quiero mostrarle mi profundo respeto a esta persona. Esto es muy interesante porque David quería mostrarle a alguien más la misma misericordia que Yahweh había tenido con él. ¿Cuánta misericordia hemos recibido del Padre tú y yo? Creo que una de las razones de su misericordia es que estemos acá, ¿cierto? ¿Y cuántas veces hemos mostrado misericordia así con otros? Uy, no, es que eso no es para cualquiera, no es digno de estar aquí. Y se nos olvida cuánta misericordia y bondad el Padre tuvo con nosotros, que sin merecerlo, el Padre nos llamó. ¿Porque lo merecíamos? ¿Hay mejores que nosotros? ¿Usted qué cree? Mejor capacitados, mejor dotados, claro, con mejores herramientas para muchas cosas. Sí, pero el Padre te está diciendo, hoy te llame a ti, a ti. Y entonces vamos a empezar a ver quién era Mefiboset. Y la palabra Mefiboset en el hebreo, así se escribe tal cual, Mefiboset, con una SH intermedia, Mefiboset o Mefiboset, viene del Strong 4648
y significa disipador de vergüenza. ¿Es ese nombre? Una vergüenza. Mefiboset, disipador de vergüenza, eso es lo que significa Mefiboset. Pero esta palabra, este nombre Mefiboset, tiene una raíz primaria, o sea, de ese nombre hay otra palabra que se desprende en el hebreo que es Boshet. Y la palabra Boshet, así tal cual así como se la estoy diciendo, así tal cual se escribe, Boshet, viene del Strong 1322, Boshet, y significa vergüenza, afrenta, avergonzar, confusión, deshonra, ignominia, vergonzoso. Se amplía más el significado, ¿cierto? O sea que en otras palabras, ¿qué significaba Mefiboset? Vergüenza, afrenta, confusión, deshonra. Que usted le digan, usted es una vergüenza. ¿Alguien le ha dicho eso a usted? Usted es una deshonra para esta familia. Usted es la ignominia. Usted sí anda confuso en todo lo que hace. Usted no, usted sí, caso perdido. Oveja negra de la familia. Pues así era Mefiboset. Miren este hombre, lo que cargaba con este nombre. Disipador de vergüenza. O sea, por donde quiera que lo vieran, que reflejaba vergüenza. Lo peor, lo más triste, lo más deshonroso, lo más vergonzoso. Entonces, para que sigamos aprendiendo, Mefiboset entonces era hijo ¿de quién? De Jonatán. Lo que significaba que según lo anterior, según la anterior dinastía de Saúl, él tenía el derecho al trono. ¿Usted qué cree? Sí, porque Jonatán era el primogénito de Saúl. O sea que ¿quién tenía que gobernar? Mefiboset, porque era descendiente. Él tenía el derecho al trono, era hijo del primogénito. En otro sentido político, David había podido ver a Mefiboset como un rival, como una amenaza, digo, no. Pero mire que hasta el momento lo hemos visto así, ¿no? David dice, yo quiero mostrar bondad. Sabiendo que podía suceder en el trono, por dinastía real, sí. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 4, sin perder el 9, que es nuestro texto principal, ahí atrásito. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, y dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset. En otras encontramos como Merib Baal. También se encuentra así el nombre de Mefiboset, como Merib Baal. Y dice, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía ¿cuántos años? Dice, 5. Era un niño, era un chiquitín. Sí, señor, dice, tenía 5 años. Dice, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Imagínense. El niño tenía la culpa de todo lo que había hecho su abuelo, porque en este caso era Saúl, no tenía ni, o sea, y este criaturito pagó las consecuencias. Dice que tenía solo 5 años. Y que la nodriza o la criada o la niñera, al enterarse de esta situación, pues tuvo miedo y salió corriendo. ¿Por qué cree? Por lo que hemos venido hablando. Porque sabían que ya con la muerte de Saúl, era la muerte de toda la familia. Entonces ella por miedo, ¿qué hizo? No, yo tengo que salir corriendo. Y se llevó al niño y se le cae y se le parten las piernitas. Y quedó lisiado. Dice que quedó paralítico de por vida. Muy triste, ¿cierto? Dice... El niño que, ¿por qué razón tuvo que vivir esto? No lo sabemos, pero vamos a seguir entendiendo. Y dice que por eso era conocido, era una vergüenza estar lisiado de los pies. Desafortunadamente dentro de la costumbre que se encontraba en el pueblo de Israel, era que tanto las viudas como los huérfanos, los desamparados, y en este caso los paralíticos y los lisiados, eran como lo menos... Por su condición. Por su condición, o sea, como lo más menospreciable, como que es algo que no tiene tanto valor. Cuando llamaban a la guerra, ¿a quién llamaban? A los jóvenes, a los fuertes. Y en una guerra, alguien sin piernitas. ¿Era una vergüenza?
para la familia y tanto para la persona Así como tal. es. Cuando un niño crece con algún aspecto físico que no es normal, se siente avergonzado delante de los otros niños. Así es. Y este punto es bien, bien tremendo porque es ver que lo que para el ser humano es vergüenza, Yahweh lo mira con ojos de amor. Y de pronto aquí ninguno, bendito el Padre, nos falta algo. Aquí todos estamos completos. Aleluya. Estamos bien, estamos sanos. Pero espiritualmente sí teníamos una condición paralítica, ¿cierto? Así es. Desdeliciados, de vergüenza. O como éramos antes de llegar a mi Padre. Deshonrosos. Sí. Nadie daba un peso por nosotros. ¿Quién creía en nosotros? Ni de pronto ni la mamá. Así que vergüenza. Está pero tenaz, ¿cierto? Nadie creía en nosotros. Como Mefiboset. Como que no. Tal vez no, como les digo, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente había una afrenta. Y esa afrenta es el pecado. Eso era lo que nos hacía ser deshonrosos delante de mi Padre. Que el Padre era, ¿qué hay de bueno ahí? No hay nada, ¿sí? Pero entonces, dice que cuando David le pregunta a Siba muy claramente tiene que, o sea, debe haber dicho, sí, es Mefiboset, pero no, él tenía que mencionar, está lisiado de los pies, o sea, ese era como el título que él tenía. O sea, soy el vergonzoso, el deshonroso, y aparte eso soy lisiado. O sea, no hay nada que hacer. Y aparte de eso, algo muy hermoso es que David había podido decir, no, pero es que un pobre lisiado, un pobre paralítico. Pero él que dice, ¿dónde está? Lo hubiese menospreciado. Así es, había podido tener una actitud de menosprecio. Y así de pronto el Padre había podido hacer con nosotros. Padre, como que aquí estoy, el Padre, ¿quién es usted? No, pero es que un pobre lisiado espiritualmente. Pero el Padre, como lo adorábamos, dejó las 99 y fue a buscar esa perdida, si estuviera coja, enferma, como estábamos nosotros. Y dice aquí la Escritura que David en ningún momento tuvo una actitud de rechazo, como lo dice don Gregorio, de menosprecio, sino al contrario, que pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está? No me importa que esté lisiado, lo mandamos traer en un carro, con caballos, no sé, pero ¿dónde está? Y habla de un lugar que se llama Lodebar. Y la palabra Lodebar viene del Strong 3810. Así tal cual se escribe, Lodebar, así como aparece en su Biblia. Y esta palabra, Lodebar, es un lugar en Palestina, precisamente. Es un lugar en Palestina donde se encontraba Mefiboset, era allá donde él vivía, y significa lugar sin pastos, tierra seca y sin frutos. Entonces, tras de que era una vergüenza, ¿cierto? Una deshonra, estaba lisiado, vivía en un lugar muerto, era un lugar sin vida, ¿sí? Espiritualmente representa Lodebar un lugar de dolor, un lugar de miseria, de tristeza, de oscuridad, de soledad, de desesperanza, un lugar para los que han sido despojados. ¿Se ha sentido así en algún momento? ¿Ha vivido en Lodebar? ¿Sí? Uno dice, no, allá, recluido, que no hay nada que hacer, ¿cierto? Un lugar donde dice, no, pero es que no doy vida, estoy infértil. ¿Se ha sentido así en algún momento? Muchos van a llegar así, como Mefiboset. Sí. Y es ver que, miren la condición de este hombre. No tenía, o sea, por donde quiera que lo miráramos, estaba mal. No tenía ni siquiera una heredad, y lo vamos a ver. Porque dicen que cuando Siba le dijo que vivía en Lodebar, dice que estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Quién era Maquir? Dice que Mefiboset vivió en la casa de Maquir, y esto habla de una baja posición que él tenía. O sea, aparte de que no tenía una condición física buena, aparte de eso ni siquiera tenía propia casa, no tenía ni siquiera una propia heredad, no tenía ningún lugar. O sea, que dijera, esto es mío. Estoy cojo, pero al menos esa casa es mía. Ni siquiera la cama, porque vivía en un lugar de otra persona, un lugar alquilado. Como dicen, no hay nada que hacer. No tenía nada, Mefiboset. Por ahí desatendido también. Sí. ¿Quién se ocupa de un lisiado? Porque un lisiado requiere
atención 100%, Mm. para ir al baño, para bañarse, para comer, para todo. O sea, se arrastraba con sus manitos. Miren la condición de, o sea, o sea, estaba dejado en todas las áreas, estaba solo. Y es muy, eso me impactaba mucho cuando estudiaba acerca de él, porque, decir, el hecho de que no tuviera heredad hacía parte de la carga del pueblo de Israel. Porque precisamente cuando uno lee en Levítico, lee en Deuteronomio, que eso fue algo que pasó, por ejemplo, con Ruth y con Noemí. Ellas fueron despojadas y lo perdieron todo. Bueno, en este caso Noemí, cuando llega con Ruth y se devuelven a Efrata. Y dice que cuando ellas regresan, le dijo que fuera al campo de Boz a espigar. Pero más que ir a espigar como tal, como campesina, era a recoger lo que quedaba caído del campo, las sobras. Y acuérdense que eso era una ordenanza del Eterno. O sea, cuando usted esté espigando en el campo, si se le cae algo, déjelo ahí. ¿Para quién? Para los pobres, para los huérfanos. Mefiboset podía hacer eso, ni siquiera eso podía hacer. O sea, era una condición de mucho abandono físico y espiritual. Entonces es muy tremendo porque el hecho de que no tuviera ni siquiera un lugar propio donde vivir, era que es como que es saber que en cualquier momento eres una carga y te pueden dar una patada y te sacan. Mi esposo tiene un dicho y dice que el Padre nos dé una buena vejez, porque uno viejito huele a feíto en otros lugares, ¿cierto? Sí, eso es verdad. ¿Es cierto? Como que ya, uy, ay, qué fastidio, toca estarlo sirviendo, es una carga. Una carga, sí. Mefiboset no era viejito, pero por su condición era gravoso para otros, era una carga, una ignominia. Él tenía la culpa. ¿Y desde cuántos años era gravoso? Desde 5 años. 5 años. Imagínense desde niño tener que lidiar con eso, ¿no? Sí. El dolor físico, porque imagínense esa caída, cómo pudo haber sido para haberle partido las piernas a este niño. Sí. Entonces, vemos que a pesar de, pues este hombre llamado Maquir, lo hospedó en su casa. No sabemos qué condiciones estaban en esta casa, pero por lo que sabemos de Maquir era un hombre que tenía una buena posición económica, era un comerciante, de hecho su nombre representa eso, comerciante, un vendedor. Entonces tenía una buena posición. ¿Él tenía obligaciones con Mefiboset? Por supuesto que no. De hecho, de Maquir se habla más adelante, en 2 de Samuel capítulo 17, yo le doy el texto para que lo lea en su casa. En 2 de Samuel capítulo 17, del verso 27 al 29, vemos que Maquir mostró lealtad a David. Recordemos cuando su hijo Absalón se le revela, que se levanta y le va a hacer la revuelta y lo va a destronar. Dice que Maquir, al escuchar eso, reunió sus propias fuerzas para ayudar al ejército de David y también le suple con provisiones físicas. O sea que más adelante vemos que Maquir vuelve y sale en el escenario, pero mostrando lealtad y fidelidad a David. Entonces era un buen hombre. Pero aún así, pues Mefiboset estaba en una condición muy deplorable, desafortunadamente. Entonces hasta este momento nos muestra un panorama de la condición que teníamos nosotros, ¿cierto? De mucha deshonra, de ignominia, de pérdida. No teníamos nada. ¿Qué teníamos? Un sartal de problemas, de chicharrones, pero cuando uno dice, el padre te llama y te dice, quiero que me sirvas, y uno, ¿pero con qué? Si no tengo nada, ¿qué puedo ofrecerle yo al rey? ¿Será que Mefiboset no pensó también eso? Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 6, ahí en el capítulo 9. Y dice, entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. ¿Cómo dice en su Biblia? Servidor. Yo soy su esclavo, yo soy su servidor. Tu siervo ha venido. Tu siervo ha venido. Sí. ¿Será que Mefiboset no tuvo miedo? Se postró sobre Porque acuérdense que hubiera podido pasar, dijo. O sea, Siba, David le dijo a Siba, mándeme a traer a Mefiboset. No, que está en la casa de Maquir, por allá en Lodebar, en Palestina, está lejos. No importa, vaya y me lo trae.
Llega Siba y le dice a Mefiboset, el rey te mandó llamar. No me va a matar. ¿Qué pudo haber pensado? Toda su vida de desgracia, no estoy salado. La mala suerte me persigue, mire cómo estoy, y ahora el rey me manda a llamar, posiblemente me va a matar, porque soy descendiente de Saúl. ¿Tenía el derecho de matarlo? Lo hemos visto, lo he repetido varias veces para que entendamos que eso no fue un encuentro tan fácil. Y en ningún momento, vuelvo y recalco, David en ningún momento dijo, no, pues yo le voy a mostrar bondad, y a ver si por ahí le quedarán poquitos días de vida. Ya está en la inmunda. En ningún momento lo pensó, dijo, mándelo llamar, lo trajo, y dice que él se postró, se humilló. ¿Qué condición tenía él? No podía caminar. Y aún así que yo me lo imagino allá arrastrándose y dijo, yo soy tu servidor. Y eso es algo tan hermoso, la actitud de humildad. O sea, dice que él se presenta delante de David, a pesar del terror que pudo haberle provocado ese encuentro, porque ¿en qué momento saca la espada y me mata? Él sabía que podía morir delante de la presencia del rey, pero aún así dijo, aquí estoy. Delante de mi rey habíamos podido morir, delante del Eterno, claro, por causa del pecado. Por nuestra condición habíamos podido acercarnos ante el trono de la gracia así, aquí estoy. Porque el que tenía que haber muerto no era Yeshua, éramos nosotros, ¿cierto? Y ahí lo entendemos. Por esto esto es algo muy simbólico. Como si el rey fuera Yahweh, David representara a Yahweh y Mefiboset nosotros. Y el padre dice, ven, te necesito. Ven, acércate. ¿Cuál es la actitud cuando nuestro Padre, nuestro Rey nos llama? ¿De orgullo, de altivez? Ay, ¿qué quieres? Ay, no, ahorita no tengo tiempo. Que pongan a otros, yo no quiero servir. Sabiendo que estamos en una condición como Mefiboset, y ustedes no me pueden dejar mentir, ¿cuántas almas se encuentran como Mefiboset y el Rey las manda a llamar y aún así no aceptan el llamado? Están en una condición deplorable, donde la única salida es que el Rey te llame para mejorar tu condición de vida. Y aún así muchos por el orgullo rechazan esa invitación. Y aquí, ¿qué marcó la diferencia? La actitud de Mefiboset. David mira cómo lo saluda. Saludos, Mefiboset. Y no le dijo, ¡ay! Y usted mire cómo está. ¿Cierto? ¿Cómo nos recibió nuestro Padre a nosotros? Cuando nos acercamos a Él, no, pero... Como cuando le decían a Yeshua, ¿será que algo bueno puede salir por allá de Nazaret? Nunca hubo una actitud de menosprecio delante del Eterno hacia nosotros. Simplemente dijo, sí, hay cosas por pulir, pero tengo un llamado y tengo un propósito. Y David así fue con Mefiboset, dijo, saludos, lo recibió con amor. Bienvenido a mi palacio. Y vamos a mirar a continuación qué pasó. Versículo del 7 al 8. Dice, no tengas miedo, le dijo David. ¿Por qué cree que le dijo eso? Porque él también pudo ver de pronto la expresión de Mefiboset, porque él también sabía lo que podía hacer como rey, pero él no estaba dispuesto a eso. Recordemos que su actitud era de bondad, desde el principio. Quiero mostrar bondad con la casa de Jonatán y con la casa de Saúl. Y por eso le dice en el versículo 7, no tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Mire este punto. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Y Mefiboset se inclinó. ¿Cuántas veces ha mostrado humillación este hombre? Ya van 2 veces. Dice que se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Lo primero que David le dice es no tengas miedo, ¿cierto? No tengas temor. Cuando nos acercamos a la presencia de mi Abba, ¿hay miedos? Claro. Hay miedo porque tú y yo no sabemos lo que pueda pasar, uno está como a la expectativa. Padre, yo no sé qué pueda pasar conmigo delante de tu presencia, no sé qué, porque yo sé mi condición, yo sé que soy una vergüenza, pero no sé qué vaya a ocurrir, no sé qué pueda pasar. Y el Padre, que el Padre te diga no tengas miedo, es algo que Él nos dice desde un comienzo.
no tengas temor. Voy a hacer algo, voy a mostrarte mi bondad. ¿Los cambios dan miedo? ¿Enfrentarnos a lo desconocido da miedo? Sí. Porque el Padre hace con nosotros como quien le da vuelta a un guante. Y sale todo, y uno le da miedo porque hay cosas que uno dice, yo no sabía que tenía eso. Y da miedo y da terror. Y en la medida que uno va avanzando con el Eterno, el Espíritu Santo va revelando más cosas profundas del alma y eso da terror. Da miedo porque uno dice, yo creo que no voy a poder, porque mira cómo soy yo. Estoy lisiado, Padre. Pero Él lo primero que nos habla es, nos inunda de su amor, por eso su palabra en primera de Juan dice que su perfecto amor echa fuera el temor. Y la muestra de que el temor desapareció en Mefiboset fue el amor que David le mostró. Desde el momento que lo recibió, desde el momento que supo de él, no hubo rechazo, sino al contrario, mucho amor. La intención de David era cumplir con la promesa. Sí, David era un hombre de palabra. La promesa que habíamos leído en los versículos y capítulos anteriores. Dice que luego de esto le dice que iba a mostrar misericordia y bondad a él y que le iba a devolver todo lo que pertenecía a su abuelo Saúl y a su padre. Yo creo que él ni siquiera se imaginaba qué tenía porque pues era un niño. De cuando pasó lo de la muerte de su padre y de su abuelo, de eso no sabía muchas cosas. Pero aquí él exclama algo y es, ¿quién soy yo? ¿Quién es su siervo? Nuevamente se refiere a él mismo. O sea, yo soy el siervo de David, pero soy como un perro muerto. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? De pronto no, pero sí se ha sentido así. ¿Quién soy yo? Para que el Padre me haya llamado y me haya mostrado tanta bondad. ¿Merecemos cosas de mi Padre? Pero Él nos ama tanto de una manera tan especial que Él cuando dice yo te voy a hacer un lugar especial para mí, pero necesito que te acerques con humildad. Y aquí hay un punto muy importante y es que cuando le dice que le iba a dar todo lo que le pertenecía a Saúl, habla de una expresión que se llama la restitución, ¿sí? Y la palabra restitución viene del hebreo shalom. Es como shalom. Cuando decimos Shabbat shalom, entonces no es shalom, sino es shalom, con A, para que lo anotes. Shalom viene del Strong 7999. Y esta expresión shalom significa acabar, dar el pago, devolver, hacer enmiendas. ¿Qué significará hacer enmiendas? Cuando me dice voy a enmendar algo, es porque algo estaba roto, dañado, ¿cierto? Voy a tratar de reparar. Eso significa shalom, reparar, enmendar. Mira este punto, hacer paz. De hecho, shalom es una de las raíces de shalom, es paz. Hacer paz, pagar el daño, recompensar, resarcir, restituir, retribuir y terminar. Mire todo lo que David iba a hacer con Mefiboset. O sea, en esta expresión le está diciendo Mefiboset, voy a acabar con tu dolor. Voy a darte el pago que mereces. Voy a devolverte lo que perdiste. Voy a enmendar tus heridas. Y eso es lo que el Padre hace con nosotros, o está haciendo de pronto en tu vida, una cosa que el Padre va a traer a futuro, ¿cierto? Voy a enmendar, quiero que hagamos las paces, ¿cierto? ¿Qué significa hacer las paces? Es como cuando tú estabas en pelea con alguien y ya no quieres pelear más y que dices, no, ya, sí, la banderita blanca, ya, suficiente, ya. Perdonémonos, listo, ya, dejemos la bobada, no peleemos más. El pasado se olvida. Exacto, se olvida el pasado, ya no se iba a recordar más. Eso significa shalom, hacer las paces. Entonces David le estaba diciendo todo esto a Mefiboset, dijo, yo quiero hacer las paces contigo porque tú eres un representante de mi enemigo. Quiero pagarte el daño que recibiste. ¿David tenía la culpa de lo que le pasó a Mefiboset? No. Pero él dijo, yo quiero hacer una shalom contigo. ¿Yahweh tiene la culpa de todo lo que nos ha pasado a nosotros? No. En lo absoluto. ¿El culpable quién es? Uno. Nosotros mismos.
Por las mismas actitudes. Por nuestras decisiones, por nuestras actitudes. Sí, habían cosas que fueron heredadas de nuestros padres, sí, es verdad. Pero la mayoría de cosas fueron situaciones que yo permití. Pero aún así el padre dice, yo voy a recompensar ese daño. O sea, él está pagando por algo que no debería pagar él, porque la que tenía que pagar o el que tenía que pagar era yo. Y David le dice a Mefiboset, voy a pagarte el daño que te hicieron. Voy a recompensarte, voy a resarcir ese dolor, o sea, a limpiar, a sanar. Voy a restituir y a retribuirte todo lo que durante mucho tiempo has perdido. ¿Usted qué pensaría en ese momento? ¿Cuál debería ser la actitud que el padre te diga, voy a devolverte todo lo que perdiste, Valentina? Todo. Y te lo voy a dar al doble. ¿Qué pensarías en ese momento? No lo merezco, ¿cierto? No, pero... Y uno empieza a pensar, primero en todo lo que perdió. Claro. Y uno, ¿pero qué perdí? Perdí hasta la dignidad, ¿cierto? Sí. Perdí muchas cosas. Y el Padre, te voy a darlo, te voy a enmendar esas heridas y te voy a hacer algo nuevo, de una forma mayor. Entonces, esta palabra shalom, que es restitución, más todo lo que les acabo de mencionar, es más amplio la definición, es cuando decimos que el Padre va a restituir o que tú vas a restituir o que alguien te restituya, se refiere a volver una cosa a su dueño y restablecer el estado inicial. ¿Cuál era el estado inicial de Mefiboset? No estar lisiado, ¿cierto? Ojo, aquí no vamos a ver que en ese momento Mefiboset se paró y ya no estaba maliciado, no ocurrió un milagro físico, pero sí espiritual, ¿sí? Volver al lugar de donde se había salido, o sea, en este caso, de la gracia y la presencia de mi Padre. Y cada vez que en la Escritura encontramos puntos acerca de la restitución, pues es algo muy hermoso porque uno no se alcanza a imaginar, y a veces lo hemos escuchado aquí en la comunidad cuando alguien falla o alguien le hace daño a otra persona y que lo que es cliché, tiene que restituirle, pero ni siquiera entendemos lo que significa restituir en su magnitud, y mire todo eso. O sea, si tú tienes que restituirle a alguien, mira todo lo que tienes que hacer por esa persona. Acabar con lo malo, darle el pago, devolverle, enmendar el daño, hacer las paces. ¿Quién aquí ha recibido restitución de parte de un hermano que lo hirió? No, de pronto no, pero Yahweh se ha restituido, ¿cierto? Y Yahweh restituye mejor que el hombre, porque a veces esperamos el pago del ser humano, pero el ser humano no puede hacer lo que hace mi Padre. Y vamos a ir a Job 42, sin perder ahí nuestro texto principal. Job capítulo 42. Job fue un ejemplo de que lo perdió todo, ¿cierto? ¿Merecía eso? No. No. Perdió sus hijos, sus hijas, su ganado, su casa. La esposa era terrible. Le decía, maldita su Dios y muérase. Y él con lepra se rascaba con un pedazo de teja. Estaba como Mefiboset. Y si digo un poco peor. Pero en Job 42, versículo 10 dice, cuando Job oró por sus amigos, mire este punto, Yahweh le restauró su bienestar. Es más, Yahweh le dio el doble de lo que antes tenía. Pero mire este punto, dice que cuando él oró por sus amigos, ¿qué pasaba con los amigos de Job? Lo juzgaban. ¿Y eso qué? Y creó en el corazón de Job, pues heridas, aún argumentos contra el mismo Yahweh, porque lo hacían dudar de lo que el Padre estaba haciendo y empezó a salírsele todo el veneno, ¿cierto? Que empezó a cuestionar al Padre hasta que un día el Padre le dijo, ¿y usted dónde estaba cuando hice el cielo y la tierra, Job? ¿Usted quién es para cuestionar lo que pasa en su vida? Pues nadie. Pero cuando dice que él oró por sus amigos, hubo una acción que tuvo una reacción. La acción de Job fue Shalom. Él hizo las paces. Y está bien, voy a soltar ese pasado y voy a perdonar. Y dice que cuando pasó eso,
Yahweh le restituyó todo y dice que le dio al doble, le duplicó lo que tenía y dice que Job era un hombre muy próspero. Sí. Imagínense cómo terminó. Dice que tuvo más hijos, más hijas. Dice, versículo 12, así que Yahweh bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Y dice que lo que ustedes dicen, eran las más hermosas en ese lugar. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Al doble, una shalom completa, una restitución completa. Segunda de Reyes, vamos a ir a otro ejemplo de restitución. Segunda de Reyes, capítulo 8. Yo sé que hemos escuchado acerca de esta mujer, la mujer tsunamita, ¿cierto? Y hasta cantamos la canción. Segunda de Reyes 8, versículo del 3 al 6 dice: una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giesi, el sirviente del hombre de Yahweh, y acababa de decirle: cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Dice, cuando Giesi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor, el rey, exclamó Giesi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto?, preguntó el rey, y ya le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos sus cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. ¿De cuánto fue la restitución de esta mujer? De 7 años que ya no había estado. Y se le devolvió todo eso. Otro ejemplo de restitución, de shalom, de resarcir el daño. La restitución se debía hacer el mismo día que el culpable traía su sacrificio ante Yahweh, y eso lo encontramos en Éxodo 22, versículo 1, vamos a ir allí. Vamos a leer varios pasajes para entender bien ese punto de la restitución. Éxodo 22, 1 dice, si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar ¿cuánto? 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. ¿Cómo se llama eso? Shalom, restituir. Así es. Y ahí mismo en Éxodo 22, el versículo 3 al 6 dice, pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón es culpable de asesinato. El ladrón que se ha capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que recompensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha del grano o de uvas. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto le destruye las gavillas de grano o de lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Y vamos a leer el versículo 14 del mismo 22. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Todos estos son ejemplos de shalom, de restituir. Si tú robas, restituye. Si tú haces daño sin querer queriendo, como por ejemplo el que hablaba de que estaba quemando una parte de su campo y se extendió el fuego a otros campos vecinos, ahí no puede decir, ay, yo no tenía la culpa. Yo no lo hice con intención, no importa, restituya, pague el daño. Y eso es un principio que como siervos debemos aprender y es
Cada vez que tú y yo cometamos daño con o sin intención, mi tarea ¿qué es? Restituir. Y de pronto usted ahorita dirá, no, pero a mí me han hecho mucho daño y aquí estoy esperando mi shalom. Usted cumpla con hacer restitución usted. Y el Padre lo va a restituir también por ese daño. Porque a veces uno dice, pero ¿cuándo el Padre va a hacer justicia? Pero tarde o temprano, Yahweh es Elohim, Él es juez. Y Él trae justicia y da el pago a cada uno. ¿Cuántos años tuvo que haber pasado Mefiboset para recibir esa restitución? Mucho tiempo, ¿sí? Y mire este punto tan hermoso, dice que la restitución tenía que hacerse en el mismo momento en que se demostrara que era culpable la persona. Y esto se tenía que hacer antes de llevar un sacrificio ante Yahweh. ¿Qué significa? Esto implicaba que el hacer las paces con mi prójimo era tan importante como estar en paz con Yahweh. Y a veces hacemos daño, no restituimos, pero nos presentamos delante del Padre como si nada. Y eso está mal. Antes de yo presentar ofrenda ante mi Padre. ¿Y qué es presentar ofrenda? Pues ahorita no estamos aquí trayendo pues el holocausto del cabro ni la oveja, pero sí cuando lo que hicimos hoy, por ejemplo, en la mañana, presentarnos en adoración, en inclinarnos a Él, orar. Eso es presentar sacrificio para Él, el servicio, lo que estamos haciendo en este momento. Antes de eso, dicen, si tienes alguna cuenta pendiente, haz shalom, haz las paces con el que ves para que hagas las paces con el que no ves, con el Eterno, ¿sí? Pero Padre, yo no hice nada, el que me hicieron fue daño a mí. Pues como Job, ¿qué tiene que hacer? Ore. Y sane su corazón y permita que el Padre traiga esa shalom. Porque puede que, sí, usted está antes esperando que le restituyan el daño, pero mientras eso pasa, usted va a seguir cargando con ese peso de odio y de resentimiento. Es que me hizo, y es que me debe y no me ha pagado todo lo que me hizo. Y es que tiene que ser al doble, 5 veces, 7 veces, como los ejemplos que vimos acá. Pero tal vez esa persona no lo haga. Y el Padre va a tomar cuentas de eso. Pero mientras eso pasa, ¿qué hay que hacer? Ora y descansa en la presencia del Padre. Que si el Padre ve que tu intención es correcta, que va a traer a tu propia vida, Él mismo te va a restituir. ¿Y qué es mejor? ¿Que restituya al hombre o que restituya a mi Abba? El Padre. Porque Él restituye mayor. Porque el hombre puede que lo haga, pero lo haga con mala intención o te esté echando en cara. ¿Sí hace eso el ser humano? Claro. Sí. Claro que sí. Eso es verdad, sí, señora. Dan algo y se lo refriegan, perdóname la expresión, en la cara. ¿Cuánto tiempo? Eso que tienes por mí. ¿Se acuerda que yo le dije? Ay, ¿se acuerda que yo le ayudé? ¿Se acuerda? Yo no, Padre, no. Mejor dar que recibir. Y por eso dice que es mejor dar que recibir. Pero cuando no se tiene ese principio, y en este caso, pues mi Abba entregó todo. Y no nos está todo el tiempo recalcando. ¿Se acuerda que yo morí por usted en la cruz? Porque dijo que era una vez y para siempre. Sí, señora. Que uno lo tiene que recordar para mantenerse humillado como Mefiboset, sí. Que lo olvidamos, también. Pero el Padre todo el tiempo no. Oiga, yo morí por usted, ¿sí se acuerda? Uy, mucho desagradecido. Nunca hace eso, mi Abba, jamás. Entonces, miren la restitución tan hermosa. Todo lo que implicaba ese encuentro de David con Mefiboset. Mira todo lo que le iba a decir a él. Aparte de eso, hay otro ejemplo muy lindo, quiero que me acompañen a Lucas capítulo 19. Esto es un ejemplo de restitución en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Lucas capítulo 19 nos habla de un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El chaparrito, pero que era un cobrador de impuestos bravo, ¿cierto? Cogía y robaba a todo el mundo. Pero dice que cuando él estaba allá y vio pasar a Yeshua, digo, ven, tuvo un encuentro con Yeshua. Zaqueo nos enseña algo muy importante de la restitución, y es, una cosa es cuando te han hecho daño y tú recibes la restitución del que te hirió, pero una cosa es cuando eres tú el que hace daño y tienes que hacer algo en parte de pagar el daño.
Lucas 19, versículo del 7 al 10 dice, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. ¿De quién murmuraba? De Yeshua, ¿cierto? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré, ¿cuántas veces? 4 veces más, dice acá. ¿A quién le estaba hablando? A Yeshua. Y Yeshua respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Oye, es un texto muy corto, pero es muy hermoso porque ¿quién era Zaqueo? Como un Mefiboset, ¿cierto? Por su condición de pecado y por su robo, pues era alguien muy menospreciado. Miren cómo lo llamaba la gente. Es alguien de mala fama. Uy, qué vergüenza ese Zaqueo. Y que Yeshua se haya sentado con él a comer, pues fue causa también de murmuración. Pero miren la actitud de Zaqueo, y esa es algo muy hermoso porque él mostró una verdadera teshuvá cuando hizo shalom, cuando restituyó. ¿Cómo yo demuestro que verdaderamente he cambiado? Cuando devuelvo y cuando hago una enmienda de los daños que yo he cometido, ¿sí? Pero a veces decimos, no, el Padre ya me perdonó, pero no hago nada para enmendar el daño a los que ya he hecho. Ah, no, eso el Padre se encarga. No, aquí Zaqueo nos está enseñando que yo también tengo que restituir cuando he hecho un daño. Y Zaqueo, por eso, mira la respuesta de Yeshua. La salvación llegó a este lugar. O sea, este hombre está dando frutos dignos de arrepentimiento. Porque está diciendo que si yo he robado, si yo estafé, a todos los que les quité, daré la mitad a los pobres y les voy a devolver 4 veces a los que les quité los impuestos de forma, pues, deshonesta y atrevida, como lo hizo Zaqueo. Ese es otro ejemplo muy maravilloso de una verdadera shalom, una verdadera restitución. Entonces, la restitución nos la entrega el Padre. Él nos restituyó, claro, nos devolvió todo lo que habíamos perdido, pero también de parte nuestra, ¿qué hemos hecho para restituir de lo que hemos dañado? Y vamos a volver a nuestro texto y ya vamos a ir finalizando con ese capítulo. En 2 de Samuel, capítulo 9, entonces dice, ya tenemos claro todo lo que David iba a hacer con Mefiboset, ¿no? Voy a acabar con tu dolor, te voy a pagar el doble, te voy a devolver, te voy a enmendar, te voy a recompensar, te voy a restituir. Pero aparte de eso, mire este punto, le dice, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. ¿Cómo se llamaba la enseñanza? Llamados a su mesa. Y eso es un regalo tan lindo, porque en este momento, aunque usted no lo entienda o no sé si lo ha visto así, pero aquí en este instante, en este Shabbat, estamos sentados en su mesa. ¿Sí lo ve así? ¿O no? Esto es la religiosidad, aquí venimos y calentamos puesto. No, el hecho de que tú y yo estemos aquí celebrando Shabbat juntos como hermanos es una muestra de que el Padre nos ha llamado a su mesa. Al Rey nos invitó, nada más y nada menos que el Rey nos ha dicho, entra y siéntate conmigo. Entonces, comer siempre a mi mesa, que esa fue la expresión que David le está diciendo a Mefiboset, significaba estar en un lugar de honor porque lo consideraba una persona sumamente importante. ¿Y cómo era considerado antes Mefiboset? Como la vergüenza, ¿cierto? Y que ahora el Padre le dijera, eres tan importante que te vas a sentar en mi mesa. Ahora yo le pregunto, ¿usted sienta a cualquiera en su mesa? ¿Cualquiera deja entrar en su casa? No. ¿Hay visitas que se atienden en la puerta? Sí, que uno los despacha o a veces dice, no, veámonos en una cafetería. Porque no cualquiera es digno de entrar en tu casa, ¿cierto? Cualquiera es digno de sentarse en la mesa del Eterno. Y todos estamos aquí sentados en la mesa. ¿Somos dignos? Por misericordia. Eso es pura misericordia y bondad de mi Padre. Entonces, el Padre que nos diga, hijo, siéntate en mi mesa, nos está diciendo, eres sumamente importante para mí. Yo, Padre, pero estoy viciado. Eres sumamente importante para mí. La mesa tiene una fuerte connotación de intimidad.
Porque uno que hace en la mesa, conversa, diálogo, compartir alimentos, eso hace parte de la intimidad y de la cercanía con otras personas, ¿cierto? Y de hecho, cada vez que uno prepara una mesa, tiene que ver con un momento de celebración especial, ¿cierto? O uno, que no debería ser así, pero siempre que hay un evento muy especial, ¿uno qué hace? Saca los mejores platos, los mejores cubiertos, las mejores copas, porque es un momento de suma importancia. Si llega un invitado, ¿dónde lo atiendes? No, en mi cama, siga y se sienta aquí y nos arrunchamos. No, siga a mi mesa, porque la mesa es un lugar muy importante. Que se ha perdido ese principio, sí. Hoy día que se hace en la mesa, se discute, se pelea. El celular, ¿no? Ese es el acto más grande de perder lo de la mesa. No, vamos al comedor y todos. Sí. Ah, sí, ya ahorita como. Se perdió eso tan importante que representa el estar en la mesa y dialogar, el escuchar, esa unión. Por eso el hecho de que David le hubiese dicho a Mefiboset, vas a comer conmigo en mi mesa, le está diciendo, vas a ser parte de mi familia. Pero eran hijo del enemigo, pero que él le prometió a Jonatán que iba a ser fiel a sus descendientes. Dijo, vas a ser parte de mi familia, eres ahora íntima, eres íntimo conmigo. Todo el mundo tiene personas íntimas en su ciclo social. Pues si hay, uno dice, no, yo tengo amigos conocidos, pero esos que uno dice es íntimo, es muy allegado, muy cercano, son muy pocos. Y David le estaba diciendo a Mefiboset que él iba a ser así, una persona muy íntima. Cada vez que en un momento especial se preparaba la mesa, era porque era en honor a alguien, ¿cierto? Y en este caso, el invitado de honor siempre iba a ser Mefiboset, porque vamos a ver que no solamente fue invitado a la mesa en ese momento, sino dice que iba a comer a la mesa del rey siempre. O sea, ya nadie le iba a quitar esa posición. Y el padre hace una invitación siempre. Vas a estar conmigo siempre sentado, siempre y cuando tú quieras estar sentado a la mesa, ¿no? Es algo muy, muy especial. Vamos a ir a Lucas. Vamos a ir al capítulo 12 de Lucas, versículo 36 al 38, y dice... Vamos a leer desde el 35 y dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrir la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán Shalom, recompensados. Les digo la verdad. Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora que llegue, recompensará a los que estén preparados. ¿De quién está hablando ahí? Del regreso de nuestro Adón Yeshua. Y dice, ¿quién es el que va a preparar mesa y nos va a atender? Él. Somos invitados de honor. Es un regalo impresionante. No sé si usted lo había visto así, en el momento que el padre lo llamó y lo convocó, después de hacer ese momento especial y simbólico como lo es la tevilá, después de servirle a él, todo eso es un llamado a su mesa. Y que el padre diga, eres mi invitado especial. Compórtate como tal, ¿cierto? Porque eso es lo otro. Imagínense en una mesa súper elegante y uno comiendo sin modales, por ejemplo, sentándose mal, actuando de formas incorrectas, no seríamos dignos de estar en esa mesa. Pero el Padre dice aquí, en una analogía, así mismo va a ser en ese momento, cuando Él venga por nosotros, en esas bodas, seremos sus invitados especiales. Lucas 14:10 dice, más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados.
Y aquí nuevamente nos habla de la actitud que tuvo Mefiboset. Él tuvo una actitud de humildad. Porque en poder de otro que hubiera dicho, ya era hora que se acordaran de mí. Todo esto era mío, me lo quitaron por culpa suya, David. Gracias, eso era lo mínimo que había podido hacerme, que yo soy descendiente de Saúl. ¿Qué él dijo? Siervo, humilde. Soy como un perro muerto, que ya vamos a ver ese punto. Lucas 13:29, ahí cerquita. Dice, y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Esto es una profecía. Dice, para ocupar sus lugares en el reino. ¿Y ese lugar es en dónde? En la mesa. Sentados en la mesa. Lucas 22:30. Ahí más adelantico dice. Desde el 29 dice, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. O sea que el estar sentados a la mesa nos da una posición de autoridad. ¿Somos cualquiera delante de mi Padre? De pasar de vergüenza a pasar de lugar de honra y de autoridad, eso solo lo hace mi Rey con nosotros. Y de un momento a otro, ¿no? Uno no esperaba eso. Mateo capítulo 8, versículo 11 dice, y les digo que muchos gentiles vendrán de todas las partes del mundo, como lo leíamos en Lucas, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino de los cielos, compartiendo la mesa con los patriarcas, un lugar de honor, ¿cierto? Hermoso. Por eso cuando el Padre te da esa invitación a la mesa, ¿cómo debemos sentirnos? Honrados. Pero ¿cómo debo comportarme? Como un invitado digno para seguir sentado en esa mesa. El Padre ya nos restituyó, nos limpió, nos sanó. ¿Qué debemos hacer ahora? Mantener ese lugar, no perderlo. Ser agradecidos, ser humildes. Vamos a ver la expresión que le dice Mefiboset a David. ¿Quién es su siervo para que muestre tal bondad? Con un perro muerto como yo. ¿Alguna otra versión dice algo diferente? No. ¿Todas dicen así? ¿Quién es tu servidor para que te Versículo 8 del capítulo 9. Vamos en el segundo. ¿Quién es tu servidor para que te fijes en un perro muerto como yo? Un perro muerto. Esa expresión perro muerto. Mefiboset no se sentía digno de semejante generosidad. Se consideraba a sí mismo, como alguien sin valor, como alguien insignificante. Y pues claro, toda su vida pues lo trataron así, ¿no? De esa manera lo veían, como alguien sin valor, como alguien insignificante, como alguien que no tenía lugar ni derecho. Y vamos a empezar a ver parte de la restitución y leemos del versículo 9 hasta el último versículo, que es el 13, y dice, entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. O sea, le colocó servidores a Mefiboset, después de que él no tenía nada. Recordemos que no tenía ni una casa propia. Y le pidió a Siba que lo sirviera, con toda su familia, y dice, pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. ¿Por qué cree que hace esa aclaración? Porque todos estos 15 hijos y 20 siervos quedaron al servicio ¿de quién? De Mefiboset. Y este punto es muy importante porque dice que todo el alimento que cultiven sería para la casa ¿de quién? De Mefiboset, o sea, los descendientes o sea, que él tenía descendientes, sí. Posiblemente tenía hijos, posiblemente la vergüenza no era propia, él tenía familia que también era avergonzada, la misma condición que él tenía la tenía su generación, y así éramos nosotros, ¿no? Y el Padre que hizo un cambio en la genética, un cambio en toda nuestra vida, para que nuestra generación tampoco sufra con esa vergüenza. Por eso es que tenemos que mantenernos sentados a la mesa, amados. Porque el día que tú te salgas de ese lugar de honor,
¿quién vuelve a recibir deshonra e ignominia? Tu generación. Todo lo que tú y yo estamos haciendo acá es por nuestros descendientes, tanto físicos como espirituales. Y eso es un regalo muy hermoso porque él sí ve que el Padre restituye completo. Cuando alguien te falla, te restituyen a ti y el resto. Pero Yahweh restituye, abarca todo. Y eso fue lo que estaba pasando acá. Dice, todo lo que tú cultives, Siba, va a ser para los descendientes de Mefiboset, para la familia de él. Pero Mefiboset va a comer en mi mesa. O sea, él iba a tener un lugar especial. Y dice, Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. ¿Podía decir algo? No. Porque si se objetaba, ¿qué le pasaba? Porque acordémonos que él era servidor, era de Saúl. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mire ese punto tan bello. Tú y ya nos dice la palabra que cuando Yeshua decía, ya nos llamaré amigos. Sí. Hijos. O sea, de pasar de ser siervos a que nos diga, eres mi hijo, eso es mayor. No se sienta cualquier persona a la mesa. Él sienta hijos, verdaderos hijos. Mefiboset no era nadie de David, pero lo consideró como a su propio hijo por amor a Jonatán. Incluso en la Nueva Jerusalén, ¿no? Cuando dice que van a estar los que van a estar afuera de las puertas, en la mitad, y los que van a estar... Y los que están en la mesa. En la Exacto. mesa. Es un lugar de honor. Muchos pueden estar cerca del Padre, pero estar sentados con Él en la mesa, eso es un regalo impresionante que se establece tanto acá y futuramente, como lo dices también. Es algo que tú y yo estamos pagando el precio aquí por estar sentados algún día con Él, eternamente. Que el Padre diga, tú vas a estar conmigo en mi mesa como un hijo, siempre. Y es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. ¿Mefiboset merecía esa bondad? No, por supuesto. Fue un hombre que sufrió mucho, Sí. pero el Padre, tarde o temprano, muestra bondad con los que Él sabe y Él conoce el corazón. Y dice, Mefiboset tenía un hijo pequeño. Ay, sí tenía hijos. Versículo 12. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía en la mesa del rey. O sea, vivió en el palacio. Y miren, ¿por qué menciona al hijo? Por lo que les decía ahorita, la restitución que Yahweh hace en tu vida es para tus descendientes también. Por eso el hecho de que estemos aquí, amados, eso es un regalo para lo que ha de venir, para los que han de llegar, para los que tienen hijos físicos, para los que vamos a tener hijos físicos a futuro y para los hijos espirituales que van a llegar a cada uno de los lugares que el Padre ha establecido. Y el Padre dice, así como lo hice con él, lo voy a hacer contigo. ¿No es un motivo para alegrarnos y de agradecerle a mi Padre? Amén. Amén. Porque a veces estamos dentro de la casa del Padre, pero se nos olvida quién es Él. Y pasa como lo de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Sí. Cuando se enojó porque al hijo menor le dieron todo, anillo, ropa. Bueno, sabemos lo que representa espiritualmente, ¿no? Efraín. Pero también representa ese punto de cuando el Padre le dice, tú siempre has estado conmigo y sabes que todo lo que tengo es tuyo. Pero si tú lo valoras y no lo disfrutas, y tú y yo tenemos un lugar maravilloso aquí en la presencia de mi Padre en este lugar, en su mesa. Y a veces somos tan torpes y perdemos esos lugares de posición por nimiedades, por bobadas del corazón, por enojos, por iras, por resentimientos. Y olvidamos que tenemos un lugar en su mesa para comer todos los días, porque es que no solo estamos invitados en el Shabbat. Dice que cada vez que nos acerquemos a Él, dice, si tú me buscas, me encontrarás. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, perdón. Se le abre la puerta. Dice, llama y se le abrirá, ¿cierto? Y yo estoy a la Y Él estará ahí para nosotros, pero a veces no. Entonces, la gracia de David hacia Mefiboset es una imagen maravillosa de la gracia de Yahweh para nosotros. ¿Quién era Mefiboset? Nosotros. Nosotros éramos ese lisiado que allá
todos arrastrados, llegamos a la presencia de mi padre. Nos escondíamos, ¿sí? Como Mefiboset. ¿Dónde se escondió Mefiboset? En un lugar llamado ¿cómo? Lodebar. ¿Y cómo era Lodebar? Lo peor, ¿no? Sin frutos, un lugar de tristeza, de dolor. Esa era nuestra condición. Un lugar de ignominia, de deshonra. Éramos débiles, éramos pobres, cojos, temerosos, hasta que nuestro rey salió al encuentro y nos dijo, no tengas miedo, como le dijo a Mefiboset. Estábamos separados de nuestro rey debido a nuestras acciones deliberadas, como el pecado, por supuesto. No conocíamos de su amor, no conocíamos de la compasión. Mefiboset, tal vez lo que había escuchado de David era que era un hombre de guerra, un hombre severo. Digo, no, ese a todo el que ve mata, porque David era un gran hombre en batalla. No se le escapaba a nadie. Imagínense. ¿Cuál era el concepto que teníamos de Yahweh antes? No, si me acerco a él me va a consumir con el fuego. Pero no nos habíamos olvidado del amor y de la compasión de mi Padre. Él nos buscó antes de que nosotros lo buscáramos a él. Aquel que diga, no, yo un día me levanté con unas ganas de buscar a Dios impresionantes y fui y me metí a una iglesia. No, casi siempre estamos en Lodebar, allá, en la tristeza, en el dolor, cuando llega el Padre, aquí estoy, no tengas miedo, yo estoy contigo. Debemos recibir la bondad del Rey con humildad, porque como le hemos dicho durante toda la enseñanza, no lo merecíamos. Tenemos un privilegio de ser provistos en su mesa, porque es que cuando habla de que comer es una provisión eternamente y para siempre. No solamente provisión física, sino esta provisión. El maná diario, eso es algo maravilloso. ¿Lo merecíamos? No. Así como hemos recibido bondad, debemos mostrar bondad con otros. Así digamos, no se nos merece, es que esa es una persona terrible, igual que nosotros éramos. Otros Mefiboset vamos a encontrar, muchos Mefiboset allá afuera, pero ahí es cuando tú y yo debemos mostrar esa gesed, esa bondad, esa misericordia y hacer shalom. ¿Qué es shalom? Restituir, hacer las paces, resarcir, cubrir el daño. ¿Amén? ¿Privilegio tenemos, amados? Sí. Es un regalo maravilloso de mi Padre que Él nos haya llamado a su mesa. Es un regalo muy grande. ¿Debemos valorar eso todos los días? ¿Hemos olvidado muchas veces ese valor? Sí, a veces sí. Con nuestros comportamientos se nos olvida que no podemos comportarnos mal, vaya la redundancia, en la mesa del Rey. Cada vez que tú y yo fallamos, es como, perdónenme la expresión y el ejemplo, es como cuando el niño riega la comida en una mesa donde unos invitados y habla con la boca llena. Eso da un poco de malestar, ¿cierto? Así nos vemos nosotros cuando nos comportamos mal delante de mi Padre, cuando pecamos, cuando hacemos algo que Él ya nos dijo que no debemos hacer y estamos sentados en la mesa y el Padre nos ve como niños malcriados, como que estás sentado en la mesa, ten modales, compórtate como mi hijo. Eso es lo que mi Padre quiere y nos recuerda en esta mañana de Shabbat.